Y por último, el último punto del bloque de crecimiento, la adquisición de una newsletter hace relativamente poco de Tronando, que tenía 12.000 suscriptores. Cuéntanos un poco, porque es el primer caso de adquisición de newsletter bueno, que yo conozco en habla hispana. Y cuéntanos eso, un poco cómo fue y cómo planteasteis ese traspaso, Sí, hasta bueno, donde puedas contar, ¿eh? sí, sí, sí. Bueno, nosotros nos presentamos, no, llega 2024. Nuestro objetivo el año pasado eran 25.000 suscriptores, era prácticamente aumentar en 15.000 suscriptores la base de datos. Nos quedamos en 20.000, 21.000, por ahí cerca, que bueno, al fin y al cabo, conmigo estando casi a mitad de tiempo off desde noviembre y diciembre, no estaba mal porque era como, bueno, es un año de prácticamente 10 meses, David estaba muy enfocado a ventas, no habíamos gastado todo lo que teníamos proyectado en marketing, o sea que era bastante rentable lo que hicimos el año pasado. Entonces llega enero y empezamos a barajar los objetivos y se nos presenta esta oportunidad, hablándolo con Belén y tal, y bueno, nosotros vimos que había un match interesante entre las audiencias, eran unas newsletters muy interesantes, o sea, para nosotros Tronando, a nivel de lo que era la newsletter, era un competidor que teníamos en cuenta porque, aunque era semanal, tocaba temas muy parecidos, por ahí también hay, en mi mente hay un tabú, ¿no? Del hecho de que me preocupa, ¿no? Que a veces que la gente dice la frecuencia, la frecuencia, la frecuencia, un día, un email al día es mucho. Y bueno, la propuesta de Tronando era atractiva en ese sentido porque era semanal. Eh, Era como muy bonito para ser verdad, ¿no? El hecho de el match que había entre las audiencias y tal. Luego hicimos el due diligence bastante simple, ¿no? Que era, vale, de estas personas que tienes, ¿cuántas están en su mito? Claro. Porque la probabilidad de que hayamos tocado a alguna de esas personas era alta, ¿no? Al final llevamos 3 años, hemos estado haciendo mucho ruido, entonces, bueno, hicimos ese due diligence, salió bastante bien y dijimos, bueno, aquí hay una oportunidad de crecimiento rápido en un contexto donde el riesgo existe, pero no es muy elevado, pues está yendo a una audiencia bastante cualificada y, y viene de una newsletter bastante buena como Tronando, entonces bueno, decidimos dar el paso y hacer quizás la locura más grande que hemos hecho en estos tres años, ¿no? Porque eh, pasas de 20, o sea, cuando nosotros compramos, hicimos la adquisición, teníamos 23.000, habíamos crecido relativamente bien los primeros meses del año para lo que teníamos proyectado y metemos este montón de gente en la base de datos. Primero, ¿cómo lo haces, no? Porque Claro. eh, ¿cómo haces para que esa transición sea lo más simple, lo más tranquila posible, que la gente no se cabree? Porque al fin y al cabo es un cambio muy interesante, ¿no? O sea, muy, muy interesante desde el punto de vista nuestro, pero desde el punto de vista del usuario Es hay un shock, delicado, sí. es delicado. Tema datos, tema también de identidad, ¿no? Porque al final cuando estás leyendo una newsletter todas las semanas o todos los días, generas un vínculo con ese producto. Entonces está el típico, bueno, pero es que a mí me gustaba más entronando esto, o no me gusta de Sumito esto otro, y es como haces un balance entre todo esto, ¿no? Entonces, bueno, sí que hablándolo con David, que hemos estado este año muy encima de eso, y hablándolo con Belén, pues llegamos a un acuerdo en cuanto a cómo hacer las cosas, ¿no? Desde el primer momento en que lo anunciábamos hasta el momento que se hacía el traspaso, y todavía estamos en ese momento de adaptación, tanto de nosotros con la audiencia de Tronando, como la audiencia de Tronando con nosotros. Y nada, ha sido un proceso bastante interesante, ¿no? Todo. Ha sido fascinante porque eso, era un riesgo controlado, pero un riesgo al fin y al cabo, era un impacto muy importante tanto a nivel de cuentas como a nivel de suscriptores. El, ¿Cuánto, qué, perdón, qué sí, porcentaje cuando macheasteis las dos bases había? un 1 punto algo %. Qué curioso, ¿eh? ¿No? Sí, Me imagino que esperaríais más gente sí, sí, que sí. coincidiera De hecho, eso ha sido como un indicador del mercado. alcista. Un indicador alcista porque, claro, si tú tienes dos newsletters muy similares, con un concepto muy parecido en una temática igual, y
o sea, no es que nosotros creamos que tenemos una base de datos muy grande ni mucho menos, pero una base de datos considerable, donde hemos hecho tanto ruido por tanto tiempo, y ellos también, porque Tronando se había movido muchísimo, y te das cuenta que el match es solo un 1%, quiere decir que ahí todavía queda mucho mercado por recorrer. Entonces, bueno, eso fue una noticia muy, 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 muy buena, más allá de lo que fue el proceso de adquisición de Tronando. Mm. Y hace poco en la newsletter comenté que Matt Carey había, bueno, había adquirido una newsletter y contó un poco el proceso. Si quieres, rápidamente cuéntanos un poco cómo fue ese, bueno, yo soy Tronando, te comunico que ahora mismo pasas a ser Zumito y yo soy Zumito y voy a ser tu nuevo, bueno, amigo en el inbox cada día. Claro. Vale, primero lo que hicimos fue que Belén contase el por qué. O sea, sobre todo ser muy humanos, ¿no? A la hora de por qué se daba este paso, ¿no? Y ella lo contó muy bien en un email que envió, aparte de la newsletter. Queríamos que la gente lo leyese y que fuese algo, aparte del ruido de las noticias, que fuese la historia de Belén, ¿no? Y ella contaba en el mail que, bueno, que es durísimo tener una newsletter. Si ya es un emprendimiento durísimo, una newsletter o este tipo de modelo de negocio donde monetizas a través de publicidad, es más duro todavía porque hasta que no tienes cierto nivel de lectores, no te comes nada y cuando empiezas a tener volumen te comes muy poco. Y luego que, bueno, o sea, al fin y al cabo, esto es como todo, es matemática. Cuando tienes una newsletter semanal, tienes un spot publicitario por semana, 4 al mes. Cuando la tienes diaria, tienes, en nuestro caso, 6 spots publicitarios a la semana, 24 al mes. Entonces, ya por ahí la matemática tiende a ir a favor del formato diario. Entonces, ella contaba su historia, el por qué había decidido dar el paso de eh, a Dejarlo, ¿no? dejarlo y por qué había elegido a Sumito, ¿no? Porque al fin y al cabo, ella, si tú hablas con ella, te das cuenta que todavía le tiene mucho cariño a la audiencia y a su newsletter, entonces no fue algo fácil para ella. Entonces, intentamos humanizar ese proceso de traspaso lo más posible a través de varios impactos de email. Luego, cuando las personas que llegan a su mito llegan, pues nosotros les recibimos de una forma personalizada. Ujú, Hemos estado abiertos a feedback, ha habido mucha gente que nos ha dado feedback de esta audiencia diciendo que les gusta, que no les gusta. Eh, Luego también hicimos una campaña de Facebook Ads, dejándole saber a toda la gente que, bueno, que su mito ahora era Tronando. O sea, intentamos hacer la mayor cantidad de ruido posible. Luego post en LinkedIn. Intentamos que por todos lados una persona que leías Tronando ahora sepa que la naranjita le va a salir en el ujú, inbox y qué es esa naranjita, ¿no? O sea, por qué su mito, ¿no? ya. Más allá de lo que ofrecemos, el por qué su mito y tal. Entonces, bueno, ese ha sido el proceso, ha sido un proceso muy humano, muy de muchos impactos y, bueno, siempre, obviamente, el segundo email que mandó Belén hacía referencia que, bueno, que era algo opcional, que se podían dar de baja, Ujú, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tema legal ya sabes lo complicado que es, pero sí. bueno, más o menos esa fue el Comunicación, ¿no? proceso. Y Sí, transparencia sobre todo. sí, 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 sí. Y han pasado, no sé si ha pasado un mes de cuando estamos grabando esto. ¿Cómo son Sí. esas primeras impresiones? ¿Estáis contentos con, bueno, de momento la A ver, calidad está bien? O... sí, 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 sí. O sea, es verdad que cuando nosotros enviamos el primer email después de hacer el traspaso y que ya pasaban a ser parte de la base de datos de Sumito, fue un momento bastante delicado, ¿no? Porque te encuentras con que puedes tener problemas con la entrega, que puede haber gente que te destruya, te diga, oye, mira, esto no sirve, esto no me Claro, gusta, y también ver cómo afectaba, ¿no? la apertura y tal. Obviamente, cuando tú llevas tiempo en esto y te das cuenta que con los lead magnets, por ejemplo, hay un churn, la gente se da de baja, aquí ya estás un poco curado de espanto. El problema es que dices, bueno, aquí acabo de comprometer claro. un dinero Sí, la a inversión es ver si mayor. claro, a ver si se me van a ir todos, ¿no? Claro. Pero la verdad que bueno, sí, o sea, estamos bastante contentos con los resultados, están en línea con lo que esperábamos. Como te digo, estamos todavía en esa fase de adaptación.
Ujú, Todavía nos queda un par de semanas más para luego ya, con los datos en la mano, decir, oye, mira, ha sido un éxito, pero de momento bastante contentos. ujú. Bueno, mejor así. Y el aprendizaje, sobre todo, Sí. que os lleváis. No, y también a nivel de estrategia de negocio, o sea, yo lo pienso así, digo, bueno, ¿qué otra acción Mm, nos podía haber dado el chute de suscriptores que nos dio esto tan rápido y de tanta calidad? O sea, no sí. había otra. No te puedes ponerte a hacer brainstorming con Ujú. quien quieras, no hay otra vía tan rápida. Y sobre todo que ha sido la primera, pero no sabemos en la historia de Zumito, ¿no? Porque está siendo una tendencia en Estados Unidos el hecho de, Sí, sí, sí. todos sabemos el boom que hay de newsletter y hay mucha de esa gente que se queda, ¿no? Una de las formas de monetizar la newsletter es fusionándose, adquiriendo, siendo adquiridos por otro. O sea, quiero decir que al final, y en finanzas ya ni te cuento, bueno, pronto sacaré el estudio, pero un gran porcentaje de gente que tiene newsletters son de finanzas. Bueno, Sí. las miras que tenéis como negocio en un futuro pueden venir por ahí. Sí, 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 sí. No, o sea, es algo que, bueno, si alguien quiere vender su newsletter, que nos escriba, ¿no? O sea, lo evaluamos, pero Mm, es algo que totalmente, dependiendo de la newsletter, obviamente, claro. pero sí, es recomendable y es algo que, si se nos presenta la oportunidad, lo vamos a tener en cuenta seguro, porque es lo que te digo, no hay otra acción de marketing o captación tan eficiente como esa.